llegado la hora del descanso, el fin de otro día de labor. Nada parece turbar el reposo de este campesino. Nada. Bueno, ¿quién va a hacerles caso a unos cuantos mosquitos? Al amanecer, la vuelta al campo. La vida del campesino es dura. Día a día trabaja la tierra con renovadas fuerzas. Pero hoy, el campesino siente un cansancio inexplicable. La debilidad le obliga a regresar a la casa. Esa misma noche se le presentan temblores y escalofríos. Luego sobrevienen sudores y fiebre alta. Ha sido atacado por el paludismo. Antes de 1936, esta enfermedad atacaba a 1 millón de personas en Venezuela. Se arruinaron regiones prósperas. Las pérdidas materiales se calculaban en 200 millones anuales. La mortalidad subió a 7.000 casos por año. El paludismo fue catalogado entre las 3 causas principales de muerte en Venezuela. El país declaró la lucha contra el paludismo. El transmisor de esta enfermedad es un insecto muy común en los trópicos, el mosquito. Existen 2 importantes géneros de mosquitos, el culex, que se posa con la cabeza inclinada, y el anófeles, que forma una línea recta. Solo unas 100 especies del anófeles transmiten el paludismo. La vida del mosquito comienza en las aguas estancadas. La hembra pone 200 huevos o más de una vez, llegando hasta 3.000 mensualmente. Al principio los huevos son blancos, pero se pigmentan pronto. Tienen forma de bote con bolsas flotadoras llenas de aire. Las larvas incuban en unos 3 días. Las del culex cuelgan verticalmente. Las del anófeles flotan en posición horizontal por medio de unos pelos flotadores. Se alimenta casi constantemente de partículas orgánicas de la superficie que atraen hacia la boca con una especie de cepillo. Al cabo de varios días, la larva se transforma en pupa. En esta fase de sus vidas, el anófeles y el culex se asemejan mucho. 3 días después, la piel de la pupa se rompe por el dorso y el mosquito adulto comienza a salir. La hembra tiene que alimentarse de sangre humana. Perfora la piel del hombre por medio de hojas, unas como cuchillos, otras como sierras. Absorbe con un tubo. Este sistema bucal está protegido por una especie de funda. Antes de absorber la sangre, el mosquito inyecta saliva. Los parásitos del paludismo llegan a la sangre en la saliva del mosquito infectado y destruyen los glóbulos rojos. Crecen alimentándose de ellos. En 1 o 2 días, dejan de crecer y se dividen en varios parásitos. Estos a su vez atacan otros glóbulos rojos.
Cuando los parásitos se dividen, vierten ciertos venenos o toxinas en la sangre. Las toxinas causan la fiebre que reaparece cada vez que se produce una nueva desintegración celular. Un solo parásito puede producir más de 1.200 millones en menos de 2 semanas. Si no se detuviera este crecimiento, el enfermo moriría a los pocos días. Pero el cuerpo humano tiene defensas naturales. Existe un tipo de glóbulo blanco que destruye gran número de parásitos, aunque solo en raros casos puede exterminarlos. Al cabo de unos días, algunos parásitos desarrollan características sexuales. No se multiplican en el hombre ni le causan fiebre. Estos parásitos reciben el nombre de gametocitos. Después de cierto tiempo, mueren en la sangre. Pero si un mosquito pica a una persona que tiene gametocitos en la sangre, estos son absorbidos con los glóbulos hasta el estómago del mosquito. Si el mosquito es vector del paludismo, los gametocitos entran en activa vida sexual. Los parásitos sexuales abandonan el glóbulo y la célula macho arroja unos filamentos que se rompen y fecundan a la hembra. La célula fertilizada crece en forma alargada, de modo que pueda perforar la pared del intestino y allí se enquista. Después de crecer produce una masa de células llamadas esporozoitos. Aquí termina la vida sexual del parásito. El intestino del mosquito puede aparecer cubierto de estos quistes que no le causan daño aparente. Al romperse el quiste, los esporozoitos se derraman en el celoma del mosquito. La mayoría llega a las glándulas salivares donde se congregan por millones. Aparecen en ellas como 10 días después de infectado el mosquito. Ahora el mosquito es capaz de infectar a varias personas, formando así una cadena: hombre enfermo, mosquito, hombre sano, que los malariólogos tratan de romper eliminando el mosquito. Para llevar a cabo la lucha contra el paludismo en Venezuela, fue necesario planearla en escala nacional. El 28 de julio de 1936 se creó la División de Malariología, con sede en Maracay. La dirección está a cargo del doctor Berti. El doctor Gabaldón es el asesor de la división después de haberla dirigido por varios años en la etapa decisiva de la lucha. Entre los otros especialistas se encuentran el doctor Carrillo en la sección de Ingeniería y el doctor Cora García en la de Estudios Especiales. Se dividió el país en 19 zonas. Como primer paso se efectuó un estudio de la población y el medio. Uno de los síntomas del paludismo es el agrandamiento del vaso. Por eso se comenzó por examinar a todos los escolares. Al mismo tiempo se investigó la posible presencia de parásitos mediante análisis de sangre. Este control se efectúa periódicamente hasta en los lugares más apartados del país. El próximo paso fue la búsqueda de larvas. Con infinita paciencia, los inspectores recorrieron cientos de criaderos de larvas para capturarlas y clasificar los distintos tipos en el laboratorio. Pero el estudio de las larvas no fue el único aspecto del trabajo de los inspectores. Se visitaron viviendas rurales a través de todas las zonas a fin de capturar ejemplares de mosquitos adultos. El control exacto de este trabajo de recolección en cada sitio se realizó por medio de tarjetas perforadas en las cuales se especificaban las condiciones en que los mosquitos eran capturados.
Cada inspector visitaba cientos de casas y de criaderos de larvas mensualmente. Estas investigaciones fueron la base de los estudios preliminares sobre la propagación del paludismo. Mosquitos, larvas, muestras de sangre. Se descubrió que de las 30 especies descritas en Venezuela, solo 2, la Anopheles albimanus y la Anopheles darlingui, eran transmisores importantes del paludismo. Una vez conocido el enemigo, comenzó la lucha. Captura de mosquitos anófeles. Se elaboraron mapas y gráficas. En viviendas rurales. Se ordenaron los informes y las estadísticas. 18, 23, 20, 31, 47, 9, 17, 8, 21. De los cuales 48 eran vectores del paludismo. 25 de estos eran infectados. 35, 48. Durante el mes de julio, basados en esta información, los médicos y los ingenieros decidieron cómo y dónde atacar al mosquito. Comenzó el saneamiento de las regiones más infectadas. Fue necesario drenar los criaderos grandes. Así se han construido más de 300.000 metros de canales pavimentados en Venezuela. Los charcos pequeños y aislados se tratan de diferente manera. Como no vale la pena drenarlos, se destruyen las larvas con sustancias como el petróleo y el verde de París. Esta operación se repite frecuentemente durante la temporada de cría. Al mismo tiempo que se desarrolla la campaña contra el mosquito, se combate el paludismo en el cuerpo humano. Por medio de los visitadores rurales y por correo se distribuyen gratuitamente pastillas de cloroquina, tanto a los enfermos como a personas sanas. Durante una intensa campaña en las zonas rurales, llegaron a distribuirse más de 800.000 tratamientos al año. Como resultado de la lucha antipalúdica, los casos mortales habían bajado a 110 por 100.000 habitantes en 1944. Aunque esto representaba un avance considerable, todavía el paludismo era un grave peligro para la nación. En el año 1945 se agrega un nuevo factor a la lucha, la llegada a Venezuela de los insecticidas clorinados como DDT y luego dieldrin. Se organizaron cuadrillas para destruir al mosquito antes de atacar. El insecticida en polvo se transporta en camiones mezclándolo con agua para su uso. En 1954, esta campaña cubría 82% de las viviendas rurales.
Para llegar a estas viviendas, se han usado los más diversos medios de transporte. La división cuenta con cuadrillas acuáticas para transportar insecticidas por vía fluvial. Y en los sitios donde no pueden llegar los camiones de la cuadrilla motorizada, trabajan las cuadrillas montadas. Se han cubierto todas las zonas pobladas del país, pero hay regiones casi inexploradas, como la de las vertientes del río Orinoco, en el territorio Amazonas, donde se presentan problemas especiales. Estas regiones están formadas por vastas extensiones de selvas. Los grupos humanos que viven allí son, en su mayor parte, indígenas que viven de la caza y la pesca. La tarea consiste en averiguar los nuevos lugares en que se han establecido. A pesar de las dificultades, también se está atacando el paludismo en estas regiones remotas. En el resto de Venezuela, el paludismo ha sido prácticamente eliminado. Hacia 1954 el índice de mortalidad había bajado a 40 defunciones por año. El éxito de la lucha contra el paludismo es evidente. Donde antes se levantaban nubes de mosquitos, hoy se desarrollan nuevas industrias. Gracias al gran esfuerzo realizado, millares de venezolanos se han incorporado vigorosamente al desarrollo del país. Venezuela contribuye también a la gran cruzada internacional contra el paludismo que libra la Organización Mundial de la Salud. La acción se ha proyectado principalmente a través de los cursos internacionales que dicta la Escuela de la División. Estos cursos ofrecen a médicos e ingenieros de diversos países. De esta forma, la experiencia adquirida en la lucha antipalúdica en Venezuela ha servido de base para técnicas de trabajo adoptadas como normas mundiales. Para mantener al país libre de la amenaza del paludismo, la División de Malariología y todos los hombres empeñados en esta empresa trabajan incesantemente. La lucha debe continuar.